Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a H Turinese TV. Estamos aquí otra vez, reunidos para hablar de fútbol, de la Vinotinto. Primero, calma, calma. No podemos pasar de la euforia, de esa alegría multiplicada por 1000 que significó la victoria contra Bolivia, ahora a creer que todo está perdido nuevamente. Calma, a respirar, inteligencia emocional. Esto, y ya lo habíamos advertido, después de esa enorme alegría que nos dio la Vinotinto en la victoria contra Bolivia, que es un camino largo, de fondo, es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Ciertamente todavía estamos en esta pesadilla llamada eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Este partido contra Uruguay, esta goleada en contra, 4-1, es como un cable a tierra otra vez, un sacudón, par de bofetadas y un llamado a la calma. Entonces, mantengamos la compostura, respiremos, pónganse cómodos, que comienza el análisis aquí en H Turinese TV. Ganar está en nuestra sangre. Grupo Cordialito, pura pasión deportiva. Bueno, pierde la Vinotinto 4-1 en el Centenario de Montevideo frente a Uruguay, una selección de Uruguay que se jugaba una carta importantísima, quizás una de sus últimas en las aspiraciones para clasificar al Mundial de Qatar. Y lo demostró así, sobre todo en el primer tiempo. Una selección celeste que fue ampliamente superior a la Vinotinto en la primera parte en apenas segundos. Un puñado de segundos. No se cumplía el primer minuto de partido. Uruguay da el primer gran golpe. Uruguay aprovecha una Vinotinto que recién estaba acomodándose en la cancha y en una jugada por el costado derecho, allí en un saque de banda, una reanudación de juego, aprovecha entonces Uruguay, había sumado a Araujo al ataque, el lateral derecho hoy, central, pero que ha jugado tanto en el Barça como en la selección de Uruguay como lateral derecho. Se junta por ese costado, esa banda con Cavani, que aparecía de extremo, mandando un centro, un cabezazo para despejar y aprovecha en la segunda jugada, ahí en la frontal del área, Bentancur con un gran derechazo marcar el 1-0. Varias desatenciones, distracciones, ocurrió otra vez como sucedió en el partido contra Bolivia, la banda izquierda, allí espacios para que el rival generara peligro, pasó en el gol aquel de Bolivia contra la Vinotinto el pasado viernes y ahora ocurre nuevamente comenzando el partido. Y la otra gran desatención, la zona de recuperación, la zona de rebotes. No llegó nadie allí y aprovecha Bentancur, un volante de primera línea que se sumaba al ataque para marcar el 1-0. Mostraba los colmillos, los dientes Uruguay y de alguna manera dejaba claro que se estaba jugando la vida. A mí no me gusta hablar esto de la vida o la muerte porque esto no es la guerra, es un juego de fútbol. Ciertamente hay demasiado en juego, muchos intereses deportivos, el orgullo, el honor de defender a tu país, estar en un mundial, intereses económicos, pero no es la vida o la muerte. Pero hoy Uruguay se lo estaba jugando todo y lo demostraba desde el comienzo del partido, apabullando la Vinotinto con mucha más intensidad, temple, coraje. Veíamos a una selección de Uruguay que en todos los duelos ganaba, físicamente más entera que la Vinotinto, mentalmente más metida y con ese espíritu, ese ADN competitivo que tiene el uruguayo, y en esta primera parte le pasa por arriba a la Vinotinto. Venezuela medio respira sobre el minuto 10 luego del agobio inicial de Uruguay, pero no alcanzó. Hay un par de chispazos, una jugada por el costado izquierdo entre Sotel, Oscar González que tiraba un centro, algún disparo de Rómulo Otero desde la larga distancia. Rómulo Otero no pudo ser el conductor, que sí lo fue y muy bien, con buena nota contra Bolivia. No tuvo espacios en esta ocasión para crear, para jugar con comodidad. Se aislaba en el frente de ataque Salomón Rondón. Repetía el 11 José Néstor Peckerman, ese que presentó contra Bolivia, y a mí me parece bien. Ese equipo, esa selección, ese 11 anduvo muy bien contra Bolivia, quiso darle continuidad, pero el rival es otro. El rival es Uruguay, con jugadores que están en el Madrid, en el Manchester United, en el Barcelona, y hoy eso quedó en evidencia. Yo recuerdo el primer partido de estas eliminatorias contra Colombia, hablábamos de la jerarquía, sobre todo del presente y dónde juegan en el fútbol élite la mayoría de los jugadores colombianos. Hacíamos la referencia en ese primer partido cuando Venezuela perdió 3-0 contra Colombia y hacíamos la comparación y decíamos, hay notables diferencias en este momento en la actualidad de los jugadores venezolanos o esa actualidad con, en aquel momento, la de los colombianos. Y hoy también ocurrió algo parecido. En este partido contra Uruguay se vio mucho más entero, con más dominio de todas las facetas del juego Uruguay, insisto, sobre todo en la primera parte, y ya
al minuto 23 marcaba el 2-0 la selección uruguaya. Otra vez otra jugada por el costado derecho en ataque, izquierdo en defensa. Hoy lo sufrió mucho el partido Oscar González. Partidazo, figura contra Bolivia, sobre todo en ataque, no fue tan exigido en defensa. Hoy exigido, le costó mucho, sobre todo con lo de Pelistri. Facundo Pelistri hoy fue uno de los más destacados de Uruguay. Muchos nos detenemos en Cavani, en Suárez, en los históricos que tiene la selección de Uruguay, Godín o en José María Jiménez, ya mencionábamos a Bentancur, a Valverde, pero hoy lo de este chico de apenas 20 años fue tremendo. Indescifrable, no hubo manera de controlarlo. Y en otra jugada, ya decíamos en ataque por la derecha, en el costado izquierdo en defensa, ahí aparece Pelistri por ese costado derecho, se metía hacia adentro, escurridizo, logró colarse ante una pasiva defensa de Venezuela, tiró el centro y aparecía de Arrascaeta para marcar el 2-0 tempranero de la selección uruguaya. En apenas 23 minutos ya ganaba el partido. Seguía el dominio uruguayo, que lo capitaliza nuevamente sobre el final del primer tiempo, cuando aparece Edinson Cavani. Otra vez muchos jugadores dentro del área de Venezuela contemplando, pero sin el suficiente rigor ahí en la marca. Hoy flaquea la defensa venezolana y luego de una jugada algo accidentada dentro del área aprovechaba Edinson Cavani para liquidar el partido. Era el 3-0 sobre el final de la primera parte, así se iban a los vestuarios, un partido que estaba ya liquidado. En el arranque del segundo tiempo, José Néstor Peckerman hace un par de cambios, incluso varía del 4-2-3-1 al 4-4-2, con dos delanteros en el frente de ataque. Incluye a Josef Martínez en lugar de Rómulo Otero, un volante, y la presencia de John Murillo por el costado derecho en lugar de Darwin Machís. Hoy maniatado también Darwin Machís en ese primer tiempo, sin espacios, sin posibilidad de generar peligro. El 4-4-2 era claro de Venezuela, con Murillo por un lado, por el otro en la mitad del campo Soteldo, los dos volantes centrales que se mantenían, Tomás Rincón, Brujo Martínez, y dos atacantes, Josef Martínez y Salomón Rondón. Y fue interesante este movimiento, ya voy a hablar de esto, porque cuando Venezuela intentaba cambiar algo en el partido, llegó el cuarto gol. Un penal claro de Ferraresi sobre, ya lo decíamos, Pelistri, este jugador uruguayo que fue una pesadilla hoy por la derecha, por el centro, metiendo diagonales. Penal de Ferraresi que ejecuta Luis Suárez. En un principio lo detuvo Wilker Fariñez, pero el VAR advirtió al árbitro que hubo una invasión. De hecho, nos confundió un poco esto en la transmisión televisiva porque creíamos que en un principio habían decretado que se había adelantado Wilker Fariñez. La transmisión internacional solo mandó una repetición en la transmisión televisiva y nos deteníamos sobre todo en Wilker Fariñez para ver si se había adelantado o no, y no se había adelantado porque tenía el pie derecho sobre la línea. Vimos con el rabillo del ojo allí que había jugadores que estaban entrando al área, no nos quedaba muy claro, y luego con el transcurrir del partido, bueno, concluimos que sí, que hubo una invasión tras finalizar el partido, ya con la calma de la casa, con las redes sociales, el video, echando para atrás, las fotos, nos dimos cuenta que sí, hubo una invasión en el área, y principalmente de Ferraresi, y esto fue lo que, bueno, rigurosamente aplicando el reglamento, el arbitraje manda a repetir el penal y lo transforma Luis Suárez para el 4-0. Duro golpe, el partido recontra liquidado. Uruguay le baja 2-3 revoluciones al partido y esto le dio cierto aire a Venezuela. Además que la presencia de Martínez con Salomón en el frente de ataque le dio otro rostro a la Vinotinto. Liberó a Salomón Rondón. Salió de entre los centrales de Uruguay en el primer tiempo, estuvo encajonado entre los centrales como el único delantero, entre Godín y José María Jiménez. En el segundo tiempo lo vimos con más movilidad, saliendo del área, apareciendo en tres cuartos de cancha, por momentos quedando como primera punta Josef Martínez, y justamente una sociedad entre Salomón y Martínez provocó el descuento para la Vinotinto al minuto 65. Un cabezazo en despeje de la defensa de Venezuela. Allí en tres cuartos de campo apareció Salomón Rondón para ganar en las alturas, de cabeza peinándola, falla en el intento de despeje José María Jiménez y define entonces Josef Martínez para el 1-4 o 4-1 con el que definitivamente termina el partido. Me detengo en esto, se le consultó a José Néstor Peckerman en la rueda de prensa previo al partido si había posibilidad de en algún momento de ver a estos dos atacantes juntos. Hoy estuvieron 45 minutos, por momentos se vieron bien, me parece que se complementaron, se liberaba Salomón Rondón, Josef Martínez quedaba
jugaba, como decía, muchas veces como primera punta, también salía del área y esto le dio algo más de dinámica en ataque a la Vinotinto. Volvió a entrar picante John Murillo por el costado derecho, se rescata otra vez a John Murillo en la órbita de la Vinotinto. En el ciclo más reciente, antes de Pekerman, no gozó de muchas oportunidades, incluso había dejado de ser convocado. Es una de las noticias positivas que deja esta doble fecha, los minutos que sumó contra Bolivia y contra Uruguay, que fueron de calidad. Así que poco más hoy que destacar de la selección nacional de Venezuela. Como decíamos, insisto, esto recién comienza. Es apenas, en sentido figurado, el segundo partido de las eliminatorias al Mundial de 2026. Venezuela está asumiendo esto para ir abonando, preparando el camino. Mucho por corregir. Es un regreso a la realidad, porque no estábamos ahora en otro plano luego de la victoria contra Bolivia. Hay un lastre, hay un montón de situaciones deportivas y de manejo que hay que ir evidentemente armonizando, que hay que ir curando en el juego de la selección nacional, en los registros de juego y en un montón de detalles que hay que ir optimizando. Quedan 2 partidos más, por ahora de eliminatorias al Mundial, en marzo contra Argentina, de visitantes, en Buenos Aires. Por cierto, no van a estar allí Oscar González, Jefferson Soteldo y Tomás Rincón. Vieron amarillas hoy y los 3 se pierden el partido por acumulación de tarjetas. Y luego cierra la Vinotinto esta eliminatoria acá de local frente a la selección de Colombia. Así que calma, inteligencia emocional. Ni el viernes éramos el Super Dream Team de Sudamérica, ni hoy somos la peor selección del continente. Esto recién comienza, es un trabajo a mediano y largo plazo principalmente. Es importante, eso sí, que el futbolista venezolano recupere algunos espacios que se han ido perdiendo en el fútbol internacional. Que el futbolista venezolano sea protagonista en ligas importantes, que tenga continuidad, principalmente el jugador venezolano, en las ligas donde esté, para que esto pueda ser trasladado a la selección nacional. Porque si no va a ser muy difícil. Esto hay que considerarlo también. Insisto, hoy se notaron muchas diferencias en timing, en fuerza, en los choques, en la dinámica, en el aspecto físico, hasta fortaleza mental para competir. Venezuela no pudo competir en la primera parte, no pudo frente a la selección de Uruguay. Algo mejor en el segundo tiempo y, evidentemente, considerando que el rival había bajado la intensidad en el partido. En marzo nos reencontraremos para seguir hablando de la Vinotinto, pero H Turinese TV continúa aquí activo para hablar de lo que tanto nos gusta, el fútbol. Que estén muy bien.